se abren ya, entra la luz divina, toda la gente aplaude, Cristo Rey de Gloria. Las voces nos levantan, el sermón va a empezar. Siente paz en el alma, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Iglesia, Cristo Rey de Gloria en Chihuahua, México, te da la bienvenida. Cristo Rey de Gloria. No solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra profética te sostiene en tiempos de crisis. Risas en el altar, unidos todos cantamos. Con ustedes, Karime Villazón. Comenzamos. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Bienvenidos a su casa, aquí no hay más que amor, más que amor. Abramos corazones, Cristo Rey de Gloria. Cristo Rey de Gloria. Vamos a estar tratando un tema, hermanos queridos, vamos a tratar un tema en este día, ¿verdad? Que yo misma he estado muy impactada. Yo misma he estado muy impactada, ¿verdad? En los 25 años que tengo más o menos de cristiana, ¿verdad? Entro en el cristianismo, ¿verdad? Ya esposa del doctor Villazón, mi esposo, ginecólogo, y empiezo a caminar en la fe, ¿verdad? Y yo quiero compartir algo muy importante, que es el poder de las lágrimas. Estoy impactada porque yo no sabía, o cuando menos no lo había visto de esta manera, la fuerza y el poder que tienen las lágrimas en las cortes y en los tribunales de Cristo. Miren, hermanos queridos, en este tiempo Dios nos ha hablado muchísimo acerca de las necesidades que las personas tienen. Mire, le voy a explicar. Mi esposo y yo como pastores y mis hijos como pastores asociados, David y Ana Karen, lo normal es que venga a la iglesia personas con diversas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Vienen necesidades de sanidad, que Dios responda a la sanidad, que Dios responda a la salvación, que Dios responda a las plegarias de las finanzas, de la restauración familiar, ¿verdad? De situaciones económicas, de situaciones familiares. Vamos, las necesidades que llegan a la iglesia son muchísimas y muy diversas. Mi corazón pastoral, por supuesto, amados, y el corazón de nosotros es el poder dar una respuesta a usted que se acerca a nosotros y dice: pastor, estoy viviendo esto. Por supuesto, yo como ser humano, como pastora, en mi humanidad y en mi limitación, y también como servidora de Dios, una tremenda necesidad en mí de poderle responder y poder satisfacer la necesidad que usted trae cuando viene a la iglesia. ¿Sí me comprende? Y en medio de todo eso, amados, yo oraba y el Señor me lleva a las lágrimas. ¿Por qué? Porque tengo muchas plegarias, muchas oraciones. Todos los días tenemos aquí en la iglesia oración diaria, 6 a 7 de la mañana. Y estamos orando y: Señor, no te olvides de la hermana tal, y no te olvides, Señor, aquella que me pusieron así en los sobres, primicia, y luego me pusieron peticiones. Señor, te entrego a esta hermana, te entrego a esta mujer, te entrego a este varón, y a darle todos los días. Que las oraciones de ustedes las responda el Dios Todopoderoso. Y en medio de todo eso, hermanos queridos, el Señor me catapulta a ver el tema de las lágrimas, y se me hizo impresionante. Y hoy vamos a tratar un tema poco tratado o nada tratado, o cuando menos ha sido un tema que se ha dejado de lado. En este tiempo para mí ha sido algo increíble en los últimos 3-4 años entender, hermanos queridos, que estamos en medio de una situación que Dios está trayendo revelación acerca de los tribunales y las cortes. El saber, hermanos queridos, que el Dios que nosotros adoramos es un juez. ¿Cuántos saben que Dios es juez? Y que Dios es justo. Amados, no hay ninguna injusticia en Él. Pero una de las cosas
que más captamos aquí en la iglesia es la incertidumbre, las preguntas de muchas personas de por qué Dios responde la plegaria de alguien y no responde la de otra. ¿Qué quiere Dios de mí que no lo entiendo? ¿Y por qué a mí Dios me pasa esto? ¿Y por qué, Señor, desde niña viví esto y desde niño me pasó aquello? Y nos estamos encontrando, hermanos queridos, con tantísima gente que no entiende a Dios, y por tanto que no entiende a Dios, hermanos, termina alejándose de Él. ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Y si a Dios le importa mi vida, ¿por qué no responde a mi plegaria? Y empezamos, hermanos, a caminar en la vida del creyente, la vida cristiana, y terminan muchas personas dejando de perseverar en los caminos del Señor porque sus respuestas no llegan y consideran que a Dios no le importa su vida. ¿Verdad que eso pasa? Pero hoy, hermanos queridos, en medio de todo esto, yo le decía a mi esposo, porque me dice mi esposo: mira, Karime, como médico, como todo médico, y aquí hay varios médicos, la tarea más difícil de un médico es, hermanos, encontrar el diagnóstico para un paciente. Si el médico tiene el diagnóstico, el tratamiento es secundario. El tratamiento no es tan importante. Lo importante para un médico es que la paciente llega y que ese médico tenga la capacidad de soltarle el diagnóstico correcto y de ahí dar un tratamiento eficaz para la situación del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Pues así sucede cuando usted llega. Viene la persona: tengo una situación, pastora, mire esto y esto. Y bueno, mi mente pastoral empieza a pensar qué es lo que ella necesita, qué tiene, por qué vive esa circunstancia en su casa, por qué vive esa situación. Diagnosticar espiritualmente su problema. Pero ¿qué está pasando, hermanos queridos? Lo primero que vamos a empezar a ver, dice la palabra, porque vamos a tratar el tema de las lágrimas. Y hoy te voy a dar una línea que es tan importante que yo nunca la había visto. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, yo se lo voy a leer en la parte final del versículo. Dice: bienaventurados los que lloran, porque van a reír. Amén. Bienaventurado si tú lloras, porque vas a reír. Oh, bienaventurado el que llora, porque será consolado. Entonces, volviendo al punto del médico, me dice mi esposo: mira, cuando me llega una paciente, comienzo entonces a darle el diagnóstico y comienza el tratamiento. Un médico comienza a dar este tipo de tratamientos. Primero está la prevención, la higiene. Un paciente puede darle como tratamiento a una paciente higiene. A otro paciente le va a dar una dieta y con eso se cura. A otro paciente le va a dar un tratamiento conservador de pastillas, de medicamentos. A otro paciente le puede dar un tratamiento más agudo, según lo que el médico diagnosticó, el tratamiento. A otro le puede decir: usted va a un tratamiento más fuerte, quirúrgico, y lo mete a cirugía. Entonces, este es el tratamiento que un médico en su humanidad da a un paciente que le ha diagnosticado una enfermedad. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Usted llega a esta casa, hermanos queridos, la tarea y la carga más fuerte que tenemos como pastores es que usted reciba respuesta a sus plegarias. Usted no tiene idea lo que siente un pastor, que usted se acerca y le pide oración. Quisiéramos, hermanos, yo quisiera partirme en 1000 pedazos y poderle darle respuesta a su plegaria. Y en ocasiones, amados, lo que yo le aconsejo no termina solucionando su situación. Y comienzo: Padre, tú sabes lo que vive el hermano tal, el varón tal, mira lo que vive la hermana tal. Señor, responde a la oración, responde a la necesidad. Señor, responde desde lo alto. Y empezamos, amados, a buscar el tratamiento adecuado según el diagnóstico que yo creo que Dios me ha revelado. Y entonces vamos caminando en nuestra vida cristiana. Yo tengo más de 25 años de creyente, ¿verdad? Y en mi caminar, ¿verdad? Dentro de esos tratamientos que un médico puede establecer en un paciente, bueno, usted lo sabe, un médico va a establecer, por ejemplo, a mi esposo como ginecólogo. Puede decir: señora, se va a poner estos óvulos, se va a tomar estas pastillas, le voy a hacer este tratamiento quirúrgico, ¿verdad?
Entonces, por tanto, Él tiene diferentes alternativas para ver a su paciente sanar. ¿Está de acuerdo? En mi caminar de 25 años, hermanos queridos, he caminado en diferentes posiciones doctrinales. ¿Cuándo? Y pon atención, y esto es a lo que te quiero llevar. Hoy voy a hablar, por así decirlo, como cuando te voy a dar un tratamiento que acabo de descubrir. En medio de diferentes situaciones te voy a dar un tratamiento. En mi caminar cristiano, hermanos, y yo se lo voy a aconsejar, es bien importante que usted escuche una enseñanza, una instrucción, pero no haga una doctrina de ello. Amén. En mi caminar yo me convierto inmediatamente, y mi madre espiritual es una mujer de guerra espiritual. Inmediatamente yo me meto a la guerra espiritual porque fue la manera en cómo entré. Entonces vamos a estar viendo, amados, que cuando tú empezaste a congregarte o de donde tú vengas, tú traes una enseñanza. Pero hoy yo te voy a pedir que, aunque voy a tratar el tema de las lágrimas, no hagas una doctrina de ella, sino que te estoy lanzando una propuesta que es probable que te responda a muchas de tus oraciones que no han sido respondidas. ¿Me están entendiendo? Entonces yo le voy a pedir, si hay algo que nos hace maduros, es ser equilibrados. Ni me voy a ir al extremo, ni me voy a ir al otro lado. Voy a ser sabio, entendido, voy a escuchar a la pastora, ¿verdad? Y le voy a pedir que reconsidere todo lo que a usted le han enseñado y aprendido. Por ejemplo, hermanos, en mi caminar he visto este tipo de posiciones doctrinales, y hay iglesias que se mueven en esa doctrina. Son características de esas congregaciones esa doctrina. Miren, cuando yo recién empiezo a caminar en los caminos del Señor, hermanos, todo era el diablo. Me caí, fue el diablo cochino. Me comí unos tacos, fue el diablo cochino. Lo que hiciera, todo fue el diablo cochino. Entonces, ese es un extremo de la doctrina de batalla espiritual. El enemigo es nuestro adversario, pero hay cosas que yo hago. ¿Se da cuenta? Hay gente que se quedó enganchada en la guerra. Todo es el diablo para acá, el diablo para allá, y no se responsabilizan ellos mismos ni hacen otras cosas. Entonces caemos, son iglesias que todo el tiempo están hablando el diablo. No conocen la adoración, no conocen a Jehová, no conocen el Espíritu Santo, pero conocen al diablo, sus achichincles, sus amigotes y todo. Todo el reino de las tinieblas conocen, pero no conocen a Dios. ¿Me está entendiendo? Ese es un extremo. No le digo que no le entre en guerra, solo le pido no se vaya al extremo. Otra doctrina es: todo está bien. Llega la persona con un montón de problemas y la doctrina es: todo está bien, ¿verdad? Eres un hijo mimado, acaba de llegar el rey. Hay iglesias que tienen esa doctrina: todo está bien. Bueno, ¿está bien? Otra doctrina: decláralo y ya, nomás háblalo y ya. Sí, traes un desorden de vida, pero tú nomás decláralo. Es cierto, hermano, yo misma lo he predicado. Declara la palabra, pero arregla tu vida. ¿Verdad que es un extremo? Nomás háblalo, decláralo y ya. No, tenga cuidado de no hacer doctrina con una enseñanza. Otra enseñanza: la paternidad, todo te lo arregla tu padre ministerial, porque él es dueño de tu destino. Ese es otro extremo. Otra doctrina: en la doctrina de la supergracia. Tú eres hijo de Dios y todo te lo mereces. No tienes que orar, no tienes que ayunar, no diezmas, no oras por nadie. La supergracia, esa es otra enseñanza. ¿Verdad que es un extremo? Ahí le va otra: los mesiánicos, tú nomás adora a Israel y ya todos te salvas. Cuando en ninguna parte de los evangelios dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, y hasta ahí se queda. Ese es otro extremo de fanatismo. Otro: sufre como hijo de Job, como un siervo como Job. La doctrina de que debo sufrir y que a Dios le gusta que yo ande así, enfermo. Esa es otra doctrina. Eso, amados, Dios nos pasa por procesos. ¿Cuántos saben que Dios te pasa por procesos? Dios permite muchas cosas dolorosas a nuestra vida,
Pero la voluntad de Dios no quiere que tú estés aplastado, sino que ese proceso te produzca enseñanza y te levantes en victoria. Entonces, hay iglesias que viven predicando el sufrimiento como una virtud y viven enfermos, en bancarrota, y su testimonio, hermanos, hay gente que no quiere serse cristiano porque sus vidas están tan derrotadas. Dice, ay, si yo voy a ser como tú, mejor no me hago. No quiero ser de tu iglesia porque mira cómo estás tú. Ese es un extremo. ¿Están entendiendo los extremos? Porque si hay procesos. Otro extremo. Tú nomás profetízame ya. El que está atado al profeta. Ese es otro extremo. Y mire que yo creo en la profecía. Otro extremo, amados, las iglesias que creen que Dios está muy airado, muy enojado, y que estamos todos siendo castigados. Él tiene un látigo y nos da por todos lados, y tal vez en algún día Él volteará y nos perdonará. Hay iglesias, hermanos, que tienen un Dios airado, enojado, y que está descargando su ira sobre ti. Es verdad, hermanos. Otra posición doctrinal: el pensar, hermanos, que Dios no te quiere prosperar, que Dios ama a la gente pobre, que odia a los ricos. A mí me dijo una mujer, oye, le dije, vamos orando por tal a esa hermana. Le dije, no, esa hermana es rica, no siente, pastora. Hermanos, como el rico que dice que el pobre no siente. ¿En qué momento caemos en esos extremos? ¿Verdad? Entonces, que Dios ama a los pobres y miserables, y que debemos vivir enfermos, humillados, miserables, y que esa es la vida cristiana. Hay una parte de proceso, pero no es verdad absoluta. Ni tampoco pensar en la doctrina de la prosperidad, que debo de ser rica y que no debo de padecer. No, hermanos, ¿cómo vamos a valorar la abundancia si no somos probados en la escasez? Entonces, yo a lo que te estoy mencionando todo esto, hermanos, es que hay muchas posiciones doctrinales, las cuales en 25 años yo he escuchado y he tomado cada parte de ella, y me han sido de mucha bendición. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Qué es lo que te quiero llevar? No hagas extremo de doctrina. Una enseñanza no la hagas doctrina, sino que puedas tú tomar, como el tema de las lágrimas esta mañana, como un recurso muy importante que nos va a edificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Y yo le pido a usted que sea una mujer sabia, un hombre sabio, porque hay una comezón tremenda de oír, de escuchar algo y pesarlo y decirle, Señor, guíame, qué parte de aquí yo lo puedo tomar para mi vida y qué parte no. No deseche nada, hermanos queridos, no deseche nada, porque todo es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sobre eso entonces comenzamos. El Salmo 82 del 1 al 8 dice que Dios está en la reunión de los dioses. Dice, en medio de los dioses, Dios está juzgando. Está diciendo algo muy importante, y es algo que es verdad. La Biblia está llena de tribunales, la Biblia está llena de cortes, hermanos queridos, donde tus circunstancias son tratadas. Y esto es algo impresionante. Tenemos la Biblia llena de cortes y tribunales. Esto es una realidad. Es decir, ¿verdad? Nuestras vidas, ¿verdad?, son tratadas en una corte y en un tribunal. Porque lo primero que tienes que saber es que el sistema de justicia del cielo es muy diferente al sistema de justicia de la tierra. De allí viene, y hoy ponga atención, hermanos, que no entendemos a Dios en los designios que Él toma. Por eso la gente se desanima, por eso la gente sufre, por eso la gente deja de creer en Dios. Dice, cuando venga Cristo hallará fe en la tierra, porque no entendemos la forma en que Dios juzga nuestras circunstancias y nos sentimos bajo la mano de un Dios que en ocasiones no le importamos. Pero el sistema de justicia del cielo es muy diferente al de la tierra. Y hoy te voy a dar una propuesta, te voy a dar una posición que me acaba de sacudir, porque yo le decía, Señor, mira la oración de mi hermana, mira la oración, y yo lloraba, y cuando lloraba, el Señor me dijo, te voy a enseñar el poder de las lágrimas. Y le dije, ¿tienen poder las lágrimas? Yo sé que derramarse delante de Dios es importante,
Pero el Señor me decía, no tienes idea el poder de las lágrimas. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Las iglesias han dejado de predicar el derramamiento. ¿Todo está bien? Es que todo está bien. Eres un hijo mimado. Mira, tú nomás le dices a Dios así que corra. Y Dios viene sudando a decirte qué quiere mi Señor. Fíjese las doctrinas que están llegando, en donde ya no se habla de la cruz, en donde ya no se habla de las lágrimas, porque eso no me gusta, porque ese mensaje no me agrada. Tú me tienes que decir que ya está todo bien. Sí, pero no está bien. Tienes un problema en las cortes. Yo le puedo decir a usted, dice el Señor, que todo está bien, pero si usted tiene un problema en las cortes, va a decir, esa pastora es una mentirosa. Me dijo que estaba bien y no se me arregla mi situación, porque hay un problema, tienes una situación en la corte. Entonces lo que tú quieres es que yo te pueda dar luz a buscar una respuesta a tu plegaria, ¿verdad que sí? Y yo también, yo me cargo, hermanas, por ustedes. Entonces, lo primero que estamos mirando, hermanos, y esto es algo que no se te debe de borrar. El sistema de justicia del cielo es muy diferente. Dice la Biblia, busca primero, antes que nada, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Necesitamos pararnos en el camino y entender que todo tiene que ver con justicia. Dios es justo, hermanos. Dios, amados, nos ha salvado por justicia. Dice por amor, sí, pero es por justicia. Él hizo un acto de justicia a través de Jesús. Tiene usted que saber que Dios es justo y que usted tiene que tratar bien claro el punto de las cortes, porque ahí está saliendo todos los problemas. Tenemos que arreglarlo. Lo primero que dice en el Salmo 82 del 1 al 8, dice que Dios está en la reunión de los dioses y que Él juzga. Y empieza, vamos, el salmista a decir, ¿hasta cuándo vas a juzgar injustamente? ¿Por qué vas a aceptar las personas de los impíos? Y empieza el salmista a hablar y a decir, y luego dice, levántate, oh Dios, en el versículo 8, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Hermanos queridos, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre Yahvé, nuestro Padre Jehová es juez. Y amados, dice la palabra del Señor, como dice este salmo, Él juzga todito, todo, hermanos. Las respuestas que tú necesitas están en este lugar, y hoy vamos a hablar de un recurso maravilloso que te va a abrir un panorama muy alto, ¿verdad? En Mateo, les decía 6:33, busca primero el salmo, el reino de Dios y su justicia. Lo primero que está diciendo en el Salmo 82, hermanos, es que hay cortes arriba y abajo. Es decir, miren, hermanos, pon atención a lo que te voy a decir. Las cortes, hermanos, y los tribunales es un sistema de justicia a nivel espiritual. En una corte de justicia, puede ser de arriba o de abajo, se puede haber establecido sobre tu casa, sobre tu vida, que tú seas una persona, por las razones que sean, que no encuentres en tu vida una salida a una situación de salud, por ejemplo. Se estableció, y usted me puede decir por qué, no sé. Y ahí es donde entra la madurez de mía, de no juzgar algo que solamente Dios te puede mostrar. Puede estar establecido en una corte, hermanos, como el testimonio que yo les di. En una corte se estableció que yo tuviera una sola hija y perdí 2 hijos. Y en esa corte no se me designó tener más hijos. ¿Por qué razón? Yo sí sé por qué, pero no se lo voy a decir. Pero yo entré en una corte y ahí quedé. Karime solo tendrá una hija y no más. La razón que usted me diga, ¿eres cristiana? Soy cristiana, pero tengo un problema en una corte. Traigo un problema en un tribunal. Amén. Esa situación no va a cambiar hasta que yo arregle mi circunstancia. Es decir, tengo un problema en la corte y yo necesito meter una respuesta, un amparo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo les hablaba en otro tiempo de los méritos. ¿Qué son los méritos? Son esos recursos y bendiciones que tú haces
que te ayudan en una corte. Es decir, Karime Villazón nomás va a tener un hijo porque en una corte se le ha designado esto. ¿Ok? Soy una buena hija, pero mis méritos son insuficientes. Es como cuando usted mete una tarjeta y dice fondos insuficientes. Soy buena hija, honro a mis padres, pero son méritos insuficientes. Amén. Entonces empiezo a pensar, Dios no me quiere, es que cómo le da hijos a aquella persona y a mí no, y yo le sirvo a Dios. Y ahí comienza el problema en los hijos de Dios, pensando mal de Dios. Pero cuando tú entiendes que tu problema y tu situación es un problema de cortes, le tienes que dar el tratamiento correcto. Y no te voy a decir que está todo bien porque no está todo bien, hay que arreglarlo. Y yo creo, amados, que estamos en esta mañana para que usted reciba un consejo que le ayude, ¿verdad que sí? Y así sucedió, hermanos queridos. Así sucedió en mi vida. Y vamos a estar tratando varios personajes en donde ellos a través de las lágrimas lograron entrar en una corte y cambiaron su situación. A mí me sucedió porque yo tuve otro hijo más, ¿verdad? Y ese trato en esa corte cambió mi existencia. Entonces lo primero que está diciendo Dios aquí es que hay cortes arriba y abajo. Lo que tú puedas estar viviendo, sea una mujer soltera que, por ejemplo, me ha dicho personas, pastor, en mi casa todas las mujeres estamos solas. ¿Por qué? No sé, mira, mi papá se murió, somos 5 mujeres y todas nos hemos separado, estamos solas. La mujer en mi casa está sola. Esto es un designio de una corte y un tribunal que tienen que arreglar ellas. Si yo le digo a ellas, no, todo está bien, no, pastor, no estoy bien, no está bien, estoy sola. Entonces, podría yo decirle, declara que viene tu compañero, decláralo. O puedo decir 1000 cosas, hermanos. Pero el asunto es que en una corte, por alguna razón que yo no sé, se designó que las mujeres de esa casa se quedaran solas sin varón. Y que fueran mujeres, un matriarcado, estuvieran solitas sin nadie que las amara y las quisiera. Este es un ejemplo. Amén. Y tú puedes recorrer tu familia. Y puedes recorrer circunstancias que has vivido y todo lo que has vivido son designios de cortes y tribunales por las razones que no sé, que es algo que tú tienes que arreglar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, bajo esta circunstancia, bajo estas cosas, hay algo muy importante que tú no debes de olvidar. Número 1 es, cuando tú llegaste a esta tierra, tú veniste bajo un decreto. Y ese decreto es lo que tú tienes que manejar siempre y se te tiene que enseñar en esta casa. ¿Cuál decreto? El Señor dijo de mí, Karime, vas a ir a la tierra y me vas a servir. Te voy a procesar. Y mi proceso de niña lo he tenido, ¿verdad? ¿Verdad? Mi proceso de niña lo he tenido. Primero me dijo, vas a cuidar a tus hermanos. Y si no sabes cuidar a tus hermanos, yo no te voy a confiar mi iglesia. Ahora lo entiendo, antes me amargaba. Y porque yo tengo que cuidar a mis hermanos. Y mi mamá tuvo un montón de hijos. Y porque yo, hasta que lo entendí, me dijo el Señor, te preparé. Porque si no sabes cuidar a tus hermanos, no cuidas mi casa, ni mi iglesia. Hermanos, lo entendí ya el proceso de Dios. Si no me hubiese amargado más, ¿verdad? Todo esto, todo lo que tú has vivido tiene un propósito. Pero el Señor había dicho, me vas a pastorear mis ovejas. Te voy a encargar mi iglesia. Ese es un decreto sobre mi vida. Ese decreto, hermanos, ¿quién lo soltó? El Padre. El Padre dijo, vas a ir a la tierra, X número de años, me vas a servir. Y el decreto es, te voy a usar para pastorear mi iglesia. Amén. Ese es un decreto que está sobre mi vida. Tú llegaste a esta tierra con un decreto de parte de Dios. Usted no está aquí porque es usted el solo vino o que papá y mamá se le fue, ¿verdad? La cuenta. No. Dios tiene un plan con usted. Usted está aquí con un propósito muy definido. Ese propósito, amadas, ese decreto que soltó el Padre sobre ti, lo vas a manejar en momentos como enfermedad. Que me diagnosticaron un cáncer, puse el decreto. Señor, tú me dijiste que me ibas a usar en esto. Aquí estoy, Señor, cumple tu propósito en mí. Y usted comienza a manejar el decreto que está sobre su vida desde que usted llegó a esta tierra.
El decreto trae problemas económicos, usa el decreto. ¿Cuál? El que Dios dijo de ti. Ese trato que Dios tuvo contigo cuando tú viniste, le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te hice profeta a las naciones. Hermanos queridos, el Jeremías todavía no llegaba a la tierra y ya era profeta. ¿Dónde se le soltó el llamado? Desde los cielos. Amén. Así que si usted trae un problema económico, Señor, ayúdame. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, cumple tu plan en mí. Saque el decreto y el acuerdo que está sobre su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Ese decreto te va a ayudar en cualquier lucha espiritual. Bueno, porque es decreto contra decreto. Entonces, mis amados, vamos caminando sobre esto. David sabía de eso. David sabía eso. Hay decretos que son públicos y otros que son ocultos. Hay decretos que Dios trató contigo cuando estabas allá, que solamente el Padre sabe. Por eso en una corte llega el Padre Celestial. ¿Quién maneja las cortes y los tribunales? Los ángeles, hermanos. Los ángeles. Los ángeles se les ha delegado autoridad y el Padre viene también y establece su decreto. Entonces en una corte ahora sí que los ángeles están alineados al Padre para esos decretos. Por eso, amados, los ángeles son mensajeros y vienen a traer mensaje, porque ellos conocen las cortes y todo lo que se ha designado en una corte sobre tu vida. Y vamos avanzando. Entonces, mis amados, decía David: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú. ¿Por qué tenía que publicar un decreto? Había un decreto sobre la vida de David. El decreto era que de su descendencia iba a venir el Mesías. Por eso él dice: yo voy a publicar el decreto. ¿Cuál decreto? ¿Por qué lo vas a publicar? Porque era un decreto oculto. El padre le había dicho: mi hijo eres tú, yo te daré por profeta a las naciones. Y está hablando: de tus lomos va a salir el Mesías. Entonces David le decía: Señor, ten misericordia de mí que he pecado contigo, porque hay un decreto sobre mi vida, perdóname, Señor. Y él apelaba al decreto sobre su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Mis hijos, hermanos, tienen un decreto personal. Ustedes, sus hijos, ¿verdad?, tienen un decreto sobre sus vidas. Todo esto lo debemos de saber. Aquí el asunto es, amados, y estuvimos hablando acerca de los méritos. Los méritos son esas obras de misericordia que hacemos, que en una corte te sirven. Que también es importante, porque la iglesia cristiana ha caído en que todo es gracia, y como todo es gracia, no vamos a visitar al enfermo, no vamos a los hospitales, no vamos a las cárceles, no evangelizamos, porque todo ya lo tenemos, es por gracia. ¿Y cuál es el problema? No hay obras de misericordia, y el día que necesito un mérito en la corte para mi vida, no hay nada, estoy en fondos insuficientes. No es suficiente la sangre de Cristo. Hermanos, te voy a decir algo. Hay familias, amados, y yo te lo comento. Yo vengo de descendencia musulmana. Mi abuelo era sirio-libanés. Yo fui la primera que me convertí. De aquí se convirtieron todos mis hermanos. Yo fui la primera. Hermanos queridos, y es tan importante. Yo había cosas que hablaba con Dios. Y yo me presentaba a su presencia y yo no sabía que había muchas cosas en una corte. Ahora, en una corte hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. No todo es malo. También tu familia tiene obras de misericordia. También tu generación hizo cosas buenas. Tal vez tuviste la abuela, el abuelo, que era gente misericordiosa, gente con devoción. No todo es malo. Pero en una corte todo entra. Entran los méritos, entran las obras de misericordia, entra lo que, hermanos, la misericordia que tú haces con las personas, tu entrega a la iglesia, las ofrendas, el diezmo, todo entra delante de un Dios vivo cuando estás en una corte. Entonces, hermanos queridos, me encuentro algo que me sacude y me dice el Señor: Karime, ciertamente el visitar al huérfano, la viuda, al preso, tener misericordia del necesitado, ofrendar en la iglesia, servir, eso habla en la corte. Pero el Señor me dijo: ¿sabes del poder de las lágrimas en la corte? Y yo me quedo: ¿qué dijiste? Y me dijo: el poder de las lágrimas son grandes méritos
en una corte celestial. Vamos a ver hasta qué punto. Hasta qué punto. Mire lo que dice, amados, porque las lágrimas tienen un componente espiritual y muchas personas en la iglesia cristiana se nos ha enseñado a menospreciar al que llora. Es más, está llorando la hermana, ya cálmese hermana, no llore. Hermanas, tenemos tantas enseñanzas que a la luz de la palabra no son correctas. No son correctas. Si vemos que una persona llora es que no tenía fe, es que es una débil, es una chillona, un chillón. Hermanos queridos, el llanto delante de Dios es de gran estima. ¿En qué momento la iglesia cristiana entramos en esto? ¿En qué momento dejamos de tener fruto? De ir con el perdido, de amados, de ir con el que sufre, de visitar al enfermo, de tener misericordia del necesitado. ¿En qué momento la iglesia cristiana se quedó sin fruto y con mal testimonio? En estar oyendo doctrinas, todo bien, eres un hijo mimado, un chiple, eres el chiple de Dios, hermano. Dios no tiene chiples, Dios no tiene hijos mimados. Soy el favorito de Dios, Dios no tiene favoritos, son mentiras. El que Dios me bendiga a mí no significa que soy favorita. Amén. ¿En qué momento la iglesia cristiana fueron entrando enseñanzas que al final del tiempo se hicieron doctrinas y terminamos, amados, con una vida cristiana paupérrima, que los de afuera no ven nada glorioso en nosotros? Y nosotros tenemos que hacer un cambio. Tenemos que detenernos en el camino y revisar estas cosas. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, decía David. Oiga, hermanos, a lo que le voy a enseñar. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué no están mis lágrimas en tu libro? O sea, hermanos queridos, las lágrimas se almacenan en un frasco que se llama redoma, y las lágrimas están en el libro. Tan importantes son las lágrimas para Dios que Él las registra. Diga sí. Y hoy te voy a decir qué tan importante. Hoy te voy a traer un recurso que yo te pido que lo tomes en cuenta. Redoma, hermanos, es un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de la unción. Era usado por los sacerdotes para guardar perfumes y ungüentos. ¿Y sabe qué, hermanos? En la tradición judía se cree eso totalmente. De hecho, hermanos, dicen que se almacenaban las lágrimas en una redoma. Le voy a decir lo que creen ellos allá, porque Dios recoge tus lágrimas y los pone en una botella, ¿verdad? Dios recuerda tus penas y tristezas. Él recuerda tus dolores, hermanos, y cada lágrima derramada. Enseñanza que yo no tenía. La enseñanza que yo tenía, amadas, era lo siguiente, hermanos queridos. Yo decía, bueno, nueva vida, ya lloraste mucho, pues bueno, fue consecuencia de la iniquidad, desobediencia, Dios te bendiga. Y el Señor me dice, espérame tantito, Karime, espérame tantito. ¿Quién te dijo eso? Pues mi hermana que me enseñó guerra, papá. Y me dice el Señor, cada lágrima que tú derramaste, aun cuando no conocías al Señor, está en la redoma de Jehová. Y yo sé que no sabías, no esperabas que yo te dijera eso. Hay gente, hermanos, que desde que cayó en el vientre de su madre ha venido a esta tierra y solo el sufrimiento ha tenido. Yo tuve un amigo, hermanos, que tuvo espalda bífida, ya se fue con el Señor. Se arrastraba, su mamá lo veía arrastrarse, así se arrastraba. Él no tuvo una vida fácil. Después le sirvió al Señor porque fue ministro. Y Dios no vio cómo su madre lo veía arrastrándose sin solución. No pudo tener hijos, esa espalda bífida. Cada lágrima de su madre, cada dolor de ese muchacho están escritos en el libro y en la redoma de Jehová. Pero ahí te va lo que me tiene a mí de cabeza. Este hombre, hermanos, hablando de esta persona, y es lo que vamos a ver aquí, es el trabajar en la acumulación de méritos por lágrimas. Ay, la pastora Karime ahora nos quiere poner a llorar.
Fíjese bien, hermanos. Hay una necesidad apremiante de almacenar y acumular méritos producto de lágrimas. Y esto es importante que se predique. No se predica en los púlpitos porque todo debe estar bien. Hermanos queridos, ¿y dónde está la palabra? ¿Y las cortes y los tribunales? ¿Y tu situación que no se te arregla? No, hermanos, tenemos una demanda como ministros de enseñarte la palabra e ir a lo que está escrito desde siempre. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, 22. Dice la palabra del Señor. Mire, ya vas a empezar a poner el cañón. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hermanos queridos, ¿qué de un hombre y una mujer que desde que nace su vida es limitada? ¿Dios lo abandonó? ¿A Dios no le importa la necesidad de una pequeña, de un pequeño que tiene una limitación? Lo que tú no sabes, amados, que ese sufrimiento está siendo almacenado en una redoma, y esa redoma alcanzará el nivel, amados, de méritos, y la obra de Dios va a llegar. Es decir, amados, que hay una acumulación de sufrimiento y lágrimas, pero vienen a ser insuficientes. Cuando llegan al nivel que deben llegar, la respuesta llega. Y vamos a estar viendo, amados, que en la tradición judía, miren ustedes, ponga atención. ¿Sabe usted que se contrataban mujeres que se le llamaban plañideras? ¿Usted sabe para qué se le contrataban en los funerales? Para que lloraran al muerto. Y usted dice, ¿para qué? Para que se pusiera el funeral así sabroso, bien. No, hermanos. ¿Sabe para qué se contrataban a las plañideras? Para que lloraran al muerto, porque el judío cree, amados, y se cree que el sufrimiento y las lágrimas producen actos de misericordia. ¿Sabe para qué se contrataba que lloraran al muerto? Porque el muerto va a ser enjuiciado y necesita que el juicio que van a soltar sobre él no sea tan estricto. Necesitan lágrimas. Y se contratan a las plañideras en su funeral para que lloren mucho y vayan muchas lágrimas detrás del muerto, y el juicio que va a tener esa persona sea menos duro. ¿Cómo ve? Esa es la razón por la cual se contrataban las plañideras. La razón es que el muerto se llevara un paquetito de lágrimas que le ayudaran como un acto de misericordia, porque las lágrimas producen misericordia, ¿verdad? Y que así al llorar al muerto, ¿verdad? Ese muerto tuviera un juicio menos duro. De hecho se contratan, ¿verdad? Las endechas, amados, son cantos tristes de lamento. Significa afligirse, entristecerse, lamentarse, ¿verdad? Entonces se cree en la cultura judía que las lágrimas ayudan al muerto a pasar al otro lado, para que usted vea la enseñanza del judío. ¿Y esto en qué sentido debemos de atenderlo? En otro tiempo, en la cultura judía cree que conforme tú lloras almacenas tus lágrimas en un frasco, y ese frasco, cuando tú mueres, te echan tu frasquito en la cajita ahí donde te mueres, para que te lo lleves y las lágrimas te acompañen en el juicio que vas a tener. ¿Cómo ve? Porque las lágrimas te van a ayudar a alcanzar misericordia. Entonces podemos entender y ver, hermanos, que las lágrimas son importantes, y en la cultura judía lo creen. Tenemos pasajes bíblicos sobre eso. Así que una plañidera, plañir significa cuando dice, háblale a una mujer, mujeres que vengan a llorar, son gemir, llorar, lamentarse, golpearse en señal de dolor, ¿verdad? Por eso, mis amados, se contratan. Entonces, hoy vamos a ver que dentro de la enseñanza bíblica las lágrimas tienen mucho poder. Tanto poder que me he quedado perpleja, hermanos queridos. No debemos de echar de lado una enseñanza tan fuerte. Y vamos a ver un ejemplo. Ahorita que yo recordaba que yo anhelaba hijos, tenemos a Ana. Ana, la mujer que no podía tener hijos. Yo leí ese pasaje y yo decía, Señor, yo quiero tener hijos. Mira Ana cómo pide un hijo. Lo primero que vamos a ver, amados, la historia de Ana, que viene en el primer libro de Samuel. Vemos una mujer que tenía una rival que se llamaba Penina.
Elcana, su esposo, la amaba. Incluso le decía a Ana, porque dice la Biblia que Ana lloraba mucho, se compungía porque no podía tener hijos. Y Penina pues tenía muchas hijas, hijos, era pultípara. Pero Penina la afligía. Elcana le decía, no te pongas triste, Ana, no te soy suficiente yo. Pero Ana quería, amadas, Ana quería un hijo. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, 5 al 6. Dice la palabra: pero Ana, dice, cuando iba al templo le daba a Elcana una parte escogida. Elcana amaba mucho a Ana, la quería mucho más que a Penina. Y dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová, dice la Biblia, no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le concedió tener hijos? Jehová era el causante de su esterilidad. Dice muy claro, Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová, lo vuelve a repetir, no le había concedido tener hijos. Es decir, en una corte se había designado que Ana no tuviera hijos y fueron las cortes de arriba. ¿Por qué les digo las de arriba? Porque son las del cielo, pero están las cortes de abajo que también fungen, que son las cortes malas. También el enemigo puede establecer cosas también. ¿Y qué pasa, mis amados? Vamos a entrar en Ana. Porque Ana, mis amados, dice la Biblia que ella lloraba por un hijo. Lloraba por tener un hijo. No quería cualquier hijo. Él quería un hombre de Dios. Él quería un hijo que fuera una persona que trajera luz a esta tierra. Amén. Pero tenía un problema Ana. Las cortes celestiales donde se daban niños estaba cerrada para ella. En el lugar donde se otorgaban hijos para Ana estaba bien cerrada. No tenía acceso a Ana ahí y ella no podía tener hijos. Dice la Biblia, amados, que Ana llega porque ella era una mujer cumplida. Iba al templo, cumplía con la Torá. Era una buena mujer. Pero, amadas, no tenía méritos como para poder accesar a las cortes donde hay hijos y pudiera ella accesar y hacer que ella pudiera tener un hijo que tanto anhelaba. Y apeló, ¿a qué? A las lágrimas. Dice la Biblia, mis amados, que ella llegó y lloró tanto en el templo que el sacerdote Elí le dijo: vete de aquí, estás ebria. ¿Cómo lloraría Ana, hermanos? ¿Cómo estaría derramándose? Que el sacerdote Elí dijo: estás ebria, vete, digiere tu vino, vete de aquí. ¿En qué forma estaría esa mujer, hermanos? Como una borracha llena de dolor, porque le dijo ella: no estoy ebria, estoy llena de dolor, dijo la mujer. ¿Verdad? Porque para aquellos que han tratado la depresión, hermanos, es muy común que una persona con depresión tenga problemas, amados, de borracheras. Que se inflame el oído y comiencen las borracheras. Por eso Elí pensaba que estaba ebria. Y ella le dice: soy una mujer atribulada, soy una mujer que tiene un dolor en el alma, no estoy ebria, le dice. ¿Verdad? Así que nos encontramos a una mujer llorando, derramándose, amados, que le hace una promesa a Dios y le dijo: Señor, si me das un hijo te lo voy a consagrar. Y lloraba aquella mujer, amados, y las lágrimas de Ana vieron a funcionar como méritos, y el Dios de la gloria le concede ni más ni menos que un ser de luz maravilloso como fue el profeta Samuel, profeta, sacerdote y juez. ¿Qué nivel de sufrimiento? Ahí te va. ¿Qué nivel de sufrimiento tenía Ana que logró bajar? Óigame bien lo que le estoy diciendo. Logró bajar de los cielos al hombre que bajó, del nivel que bajó, que fue el profeta Samuel. ¿Usted cree que solamente fue las lágrimas? Hermanos, era una mujer que era vituperada, burlada por Penina, avergonzada, porque en ese tiempo la mujer que no tenía hijos estaba maldita. Ana, amado, lloraba la acumulación de sufrimiento del vituperio, de la difamación, del desprecio, del rechazo de Penina, de la gente que le rodeaba. Se fue almacenando en méritos.
Y cuando ella lloró y derramó su alma, se acumuló con las lágrimas al punto que llegó a contar al nivel que tenía que contar. Y llega el día en que el Dios de la gloria le dice: has subido el nivel y tus méritos están al nivel para otorgarte lo que estás pidiendo. Eso nos está catapultando a un punto que es probable que hay cosas que no has recibido porque estás con fondos insuficientes. No hay suficientes lágrimas en tu altar. ¿Estamos de acuerdo? Las plegarias que estás levantando están siendo insuficientes. Y en las cortes sí te ven tu sufrimiento. Y es que Dios, que no ve mi sufrimiento y que no ve lo que yo he estado viviendo. Sí, pero todavía está muy por debajo para que alcance la respuesta de Dios, porque se tiene que trabajar en los méritos, hermanos. Como un trabajo diario, trabaja en tus méritos. Mis obras de misericordia, mis lágrimas, mis ayunos, mis oraciones, mi visita a los enfermos, mi visita a mis viejitos que tiene papá y mamá, atiéndalos, porque eso es importante. Que no se, acuérdese de sus hermanos, acuérdese, hermanos, son obras de misericordia que se van almacenando en los méritos. Hay cosas, hermanos, que no han llegado a tu vida porque faltan lágrimas. Ana llegó al tope. Le contó burla y burla de Penina, vergüenza. Dice que no comía de lo que lloraba, porque esa mujer lloraba. El sufrimiento de ella contaba. Y yo te voy a decir, tu escasez que viviste de niño, te abusaron, te despreciaron, te rechazaron, te abandonaron, están en la redoma de Jehová. Está en el libro de Jehová tu sufrimiento. Has sido robado, saqueado, te han engañado, han sido desleales contigo. Nada de lo que has vivido se ha caído por tierra. Está almacenado en los méritos, hermanos. Que hayan venido como hayan venido, yo no sabía, hermanos queridos, que el Dios de la gloria está escribiendo en su gran libro tu sufrimiento. Ahora, hermanos, ¿qué pasa? Hay personas que usted conoce que han sufrido mucho porque Dios lo permite, para que sin ese sufrimiento esa persona no se salva. ¿Está oyéndome? Dios permite el sufrimiento para personas porque si no viene ese sufrimiento, esa persona no se salva, no se acercaría jamás a Dios. Y lo permite con un propósito. Pero cada lágrima, cada dolor, cada sufrimiento de esa persona está siendo escrito en el libro de Jehová, y que está contando en las cortes y en los tribunales, hermanos. Así que Ana, hermanos, apeló a un recurso. Ya había, amados, un almacenamiento de sufrimiento. ¿Y qué pasa, amados? Se puso a llorar y los méritos subieron. Y el Dios de la gloria dice en las cortes: el cielo, óyeme bien lo que te voy a decir, no puede resistirte. Cuando has llegado al nivel de los méritos, el cielo mismo te va a escupir literalmente tu respuesta. El mismo cielo dice en las cortes: hay un hombre, hay una mujer que está haciendo méritos, que está llorando, que está derramando lágrimas, al punto que sus méritos subieron. Otórguenle lo que está pidiendo. Eso es lo que está pasando con Ana. Ella apeló al recurso espiritual de las lágrimas, porque las lágrimas se unen al sufrimiento. ¿Cuál? El que hemos tenido desde que nacimos, hermanos. Hay gente, miren, el otro día me decía una amiguita: pastora, usted no sabe, yo tengo un hermano que nació enfermo con esquizofrenia y se sale a la calle, ya está grande, más de 30, y en ocasiones me lo encuentro en la calle todo loco y me dice: mi hija, y le habla con cariño, ver a mi hermano loco en la calle. Hermanos, es un muchacho que desde niño nació enfermo. ¿Usted cree que a Dios no le importa? ¿Que no le importa el sufrimiento de su madre, de su hermana? Claro que sí. Hay gente que desde que entró al vientre de su madre está sufriendo. Nació con limitaciones, nació con problemas. Y lo primero que piensas es que Dios no te ama, que Dios te abandonó.
Cuando el Dios de la gloria tiene un propósito. Porque mira tú, fíjate bien si Ana no ha vivido el vituperio, el desprecio, la vergüenza, el rechazo. Amados, Ana no hubiera concebido dentro de su vientre lo que dio a luz, que fue el gran profeta de Samuel. Y yo te voy a decir algo, hermanos. Tú, muchos de los que están aquí son como Ana. Están llorando y Dios los ha permitido vivir procesos tremendos porque estás por dar a luz a un Samuel. Estás por dar a luz un gran ministerio, grandes hijos. Hermanos, hay mujeres que ahorita vemos a sus hijos predicando, pero hubo una madre que lloró. Y ahora puedes ver un hombre predicando, pero alguien lloró y llenó la redoma de Jehová y pudo soltarse un hombre predicador. Ahora la pregunta te la hago: ¿qué tantas lágrimas has derramado por tus hijos? Para que de ellos salga un Samuel, salga una mujer poderosa que cambie en esta sociedad. Abrir brecha cuesta mucho, hermanos. Usted no sabe el precio que yo he pagado como pastor a mi esposo para ver a mis hijos sirviendo a Dios. Y lo primero es juzgar. No, a la pastora Karime le ha pasado eso. Y yo creo que el diablo cochino, o ella no ha de estar muy bien. Hermanos, Ana, para poder dar a luz, tuvo que pagar un precio y dar a luz un ser, hermanos, tan hermoso como era Samuel. Un ser inigualable. Por eso, hermanas, mujeres, has sufrido porque tus hijos tienen un propósito. Lo que has vivido es porque de tu vientre está por salir seres llenos de gloria para que cambien esta sociedad. Por eso estás sufriendo, por eso te cuesta. Un ministerio cuesta, un negocio cuesta, un matrimonio cuesta. Entonces esto es importante, hermanos, que tú lo puedas ver, ¿verdad? El sufrimiento acumulado está ya produciendo méritos. ¿Por qué a mí me ha tocado vivir esto? Porque, Señor, desde niña a mí nadie me ha querido. Hay mujeres que me han dicho: mira, pastora, a mí nadie me quiso. Fui una niña muy golpeada, nadie me besó, nadie me abrazó, nadie me dijo, me casé, un esposo malo, hijos malagradecidos. Yo no sé lo que es un abrazo o una palabra de cariño. Y que lo más normal que pienses que Dios no te ama. Y luego te acercas al cristianismo. No, mi hermana, pues quién sabe qué habrás hecho. No, tranquila. Tenemos que ser tan sabias en juzgar el sufrimiento de una persona y decir: vamos orando, hermana. Yo lo único que sé que tu sufrimiento desde niña Dios lo ve y que hay un propósito en lo que estás viviendo, ¿verdad que sí? Dios estaba forjando méritos en la vida de Ana. Dios estaba forjando una mujer que fuera capaz de dar a luz, amadas, a este hombre como era Samuel. ¿Qué tanto sería el sufrimiento de Ana? Haber sido fuerte el sufrimiento, que la mujer accesó en una corte y bajó a un Samuel. Óigame, no bajó a un cualquiera, bajó a Samuel. Yo quiero que usted sepa, bajó a Samuel. Por eso, mujeres, y se los digo a las mujeres y a los hombres, no dejen de orar por sus hijos. Porque lo que el Señor está a punto de soltar sobre tu casa es muy grande, muy, muy grande. Tú tienes la llave, hermanos. Tú tienes la llave y la bendición son las lágrimas, ¿verdad? Son las lágrimas. Miren, amados, Romanos 8:26 dice la palabra del Señor. Pablo dijo: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo no sabemos pedir como conviene. Y dice que el Espíritu viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. ¿Qué son los gemidos? ¿Sabes qué son los gemidos? Son gritos de un llanto interno. Es decir, dice el Señor, tus gemidos del Espíritu tienen que ser un grito de llanto interno. Amados, cuando oramos, aprender a llorar y derramarnos y empezar: Señor, suéltese llorando. No calle a una mujer que está llorando. Déjela llorar. Déjele que derrame sus lágrimas delante de un Dios vivo. Déjele que su espíritu gima con gemidos indecibles, que saque el llanto interno de su corazón. ¿Por qué? Porque esa mujer necesita forjar méritos para que sus plegarias Dios las oiga. Y ahorita le voy a decir un punto importante. Hay altares en nuestras casas que no tienen lágrimas porque no hemos llorado lo suficiente.
Y esto es algo para confrontar. Es algo para confrontar. Cuando empezamos a llorar y a clamar delante de Dios, hermanos, es un lenguaje que está comunicando cosas en el cielo. Tú puedes llorar y empezar a decirle: Señor, respóndeme. Y un llanto que te sale, que te gime y empiezas a derramarte. Es un lenguaje que está comunicando cosas. Está moviendo ángeles cuando tú lo haces y lloras. Está moviendo la presencia de Dios. Está moviendo sentimientos, sensibilidades. Enseña a llorar y derramarse delante de Dios, que las lágrimas tienen poder. No calla a la gente a llorar. ¿En qué momento enseñamos esa doctrina que el que llora está mal? Todo está bien, todo happy. Y nuestra vida un desorden, un desastre, un chiquero, un cochinero. Pero queremos oír que todo está bien, que no tengo que pagar precio. Quiero oír un mensaje que me satisfaga mi oído y que no me deje hacer nada, que todo va a estar bien. Ya llegué a la iglesia y todo se va a arreglar. Y no es verdad. Tenemos un problema en las cortes y si no los arreglamos no vas a salir de ahí. Amén. Y yo te lo tengo que decir. Amén. Y las lágrimas son méritos que vienen a mover algo tremendo en las cortes. El nivel de precio que pagó Ana, hermanos, era fuerte. ¿Cuánto sufrimiento hubiera tenido esa mujer? ¿Cuántos años de sufrimiento? No solo fueron las lágrimas, sino el sentimiento, el dolor que ella tenía. Sus lágrimas y su compromiso hicieron, amados, un movimiento en las cortes y accesó en un nivel muy alto, muy alto. Hermanos queridos, Jesús, la Biblia nos habla y nos dice, hermanos, que Dios entiende tu sufrimiento. Jesucristo también fue rechazado. Dice Isaías, hermanos, que él fue despreciado, rechazado. Jesús conoce el desprecio y el dolor. Cuando tú lloras, cuando tú le dices: Señor, me han dejado, me han abandonado, nadie me ha querido nunca. Así me decía a mí un hombre: pastor, a mí nunca nadie me quiso. ¿Crees que Jesús no te entiende? Y dice la Biblia, mis amados, en Juan 2:25, dice la Biblia: y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, ahí en la palabra saber o conocimiento tiene que ver la palabra yada. Esta palabra es una palabra que se traduce como conocimiento, pero significa Jesús entiende lo que sientes. No se trata solamente, porque a veces pensamos que Dios está en los cielos mirando mi llanto y no le importo. Es que Dios me ve sufrir y no le intereso. Es que Dios conoce mi dolor y no le importa. Y allí, mis amados, tenemos que entender que Dios nos está diciendo: Yada, yo sé lo que sientes porque yo lo sentí. No tenemos un Dios, amados, que no te comprenda. Fue flagelado, fue asesinado, amados, murió en la cruz, golpeado, desechado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos queridos, tú lo has visto. Cuando tú has tenido un dolor de huesos, cuando otra persona te dice, tú sabes y la entiendes o entiendes a la persona. Jesús también, la palabra aquí que él sabía lo que había en el hombre yada, él entendía porque conocía. Está diciendo, ¿sabes qué significa yada? Significa Dios siente lo mismo que tú. Eso significa yada. Dios siente lo mismo que tú. ¿Tuviste una situación difícil? Yo te voy a decir, aunque vienes de un trasfondo doloroso en tu casa, esos tiempos de dolor en tu niñez, ese rechazo, ese desprecio, ese abandono, Jesús sabía lo que sientes. Y Dios no le importa, Dios está acumulando tu sufrimiento para un momento actuar de una manera que te vas a sorprender. Pero si se nos enseña, amados, que el sufrimiento a Dios no le importa, que todo debe estar bien, entramos en un punto, hermanos, de tener una enseñanza errónea y dejamos de enseñar que las lágrimas tienen tanto poder.
Esto mismo sucede como cuando te conectas con una persona y sienten lo mismo, sienten lo mismo. Mira lo que dice en el Salmo 31:7: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Tú conoces mi alma de las angustias y me librarás. Ya, amado, se manifiesta cuando hay compenetración entre dos personas. Cuando tú tienes compenetración con otra persona, esa persona te entiende tu dolor. Cuando tienes una persona que te ama, que se acoplan, te entiende lo que tú vives y lo que tú sufres. Eso mismo pasa con Dios. Ya, amados, Él siente lo mismo que tú. ¿Qué pasó con un David, mis amados? David tenía una relación con Dios que, aunque no fue un hombre perfecto, Dios dijo: este hombre, este varón es conforme a mi corazón. ¿Qué era lo que tenía David? Que siendo un hombre con tantos errores, el Padre dijo que era un varón conforme a su corazón. ¿Sabe qué tenía David? Tenía la capacidad de compenetrarse con Dios, de expresarle a Dios su carga, su necesidad. Era un gran adorador, tenía una relación con Dios excelente. De tal manera que el Padre salía el decreto y decía: Él es mi hijo, yo tengo un plan con Él, Él es conforme a mi corazón. Y la gente dice: pero pues si ha sido un adúltero, un asesino, un mentiroso, ni corrige a sus hijos. Pero David tenía una capacidad yada de hablar con Dios, de compenetrarse con Dios. Dios conocía su corazón porque se sabía derramar en lágrimas. Él dijo: almacenarás mis lágrimas en la redoma, escribirás mis lágrimas en el libro. El derramamiento de David, lloraba delante de Dios, y el Dios de la gloria escudriñaba su corazón y decía: eres un varón conforme a mi corazón. Y este es un problema, hermanos. Un problema es que no conocemos a Dios, porque nos falta derramarnos, porque nos falta llorar delante de un Dios vivo. La Biblia nos dice a los sacerdotes: sacerdotes, lloren en el altar de Jehová, derrámense de lágrimas. Hay una enseñanza al respecto. ¿Por qué sacamos las lágrimas de la iglesia? ¿Por qué sacamos las lágrimas del púlpito? Si es una enseñanza con tanto poder. Porque la iglesia va entrando en una comodidad, va entrando en doctrinas que no son correctas o que se van a extremos, hermanos queridos. Así que vemos a un David. Así dijo en Hechos 13:22: yo hallé a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Hermanos queridos, David tenía una conexión espiritual con Dios, y eso hace falta a nosotros. Tenemos que tener una conexión espiritual con Dios y hablar con Él, hermanos, y llorar mucho delante de Dios. Sí, hermanos. Ahorita te voy a decir algo al respecto. Dice la palabra del Señor en Juan 10:14: yo soy el buen pastor y yo conozco. Yo sé quiénes son mis ovejas y ellas me conocen. Está diciendo Yada: ellos saben quién soy yo. Dice la palabra en el Salmo 103:14: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él sabe que somos polvo. Hermanos queridos, la acumulación de méritos produce respuesta. Te voy a dar un ejemplo nada más para que veas la importancia del llanto. Escrito en la Biblia, mis amados, y vemos la mujer, dice la Biblia, la mujer, hermanos, que enjugó los cabellos del Señor cuando lloraba delante de Jesús, ¿verdad? Esta mujer, mis amados, ¿verdad? Es una mujer que es la mujer del alabastro de Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Dice la Biblia, mis amados, que llegó, amados, cuando Él estaba en Betania, una mujer pecadora que derramó el alabastro. Todos nos detenemos en el alabastro, y que soltó y quebró el alabastro con nardo puro, que era carísimo, hermanos, pero dejamos de ver un punto que está ahí. Dice la Biblia, amados, o sea, ¿usted cree que a Jesús le importaba el alabastro? Claro que sí, pero déjeme le digo qué fue lo que vio.
Dice la palabra en el versículo 36, capítulo 7 de Lucas. Le dice ahí en el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y dice ahí en el 38, mire lo que dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus lágrimas de sus pies. ¿Y los qué? Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo le dijo, ¿verdad? El que le había convidado dijo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, y le empieza a exhortar, le empieza a enseñar y le empieza a decir: esta mujer no ha dejado de enjugar sus lágrimas con sus cabellos. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas lágrimas se tienen que derramar para enjugar los cabellos y los pies de Jesús? ¿Usted cree que era una lagrimita churris? Esa mujer lloraba con un llanto abundante y el mismo Jesús la miraba, sabiendo Jesús que las lágrimas que ella estaba derramando le estaban produciendo méritos, porque era pecadora, porque era una mujer, amados, con una reputación, ¿verdad?, mala. Pero llega y hace algo, hermano, lloró. Y no lloró con cualquier llanto, dice que enjugaba los pies de Jesús. Y le dice, amados, empieza Jesús a decirle ahí, y le dice en el 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime a cuál de ellos le amará más. Le está diciendo: esta mujer debe mucho. ¿Quién puede amar más a Dios? Yo te voy a decir algo, amados. Al que mucho le perdona, mucho le ama. Al que poco le perdona, poco le ama. Y Jesús está diciendo: hay 2 acreedores. ¿Quién amará más sino al que le perdona más? Y está siendo confrontado, amados, el asunto de la gracia, ¿verdad? Una vez, y yo se los he dicho muchas veces, cuando estaba en el instituto, todos mis compañeros eran muchachos del centro de rehabilitación. Y hermanos queridos, de los 20 que nos graduamos de mi grupo, éramos como 18, eran del centro de rehabilitación. Y yo le dije a uno de ellos: oigan, porque ustedes oran tan fuerte y gritan así. Hermanos, cuando ellos oraban, gritaban, y la presencia de Dios caía, casi se caía el instituto cuando ellos oraban. No crea que hacían esas oraciones aguadas como por los alimentos. Y Señor, buenas oraciones hacían los hombres. Sí, se sacudía aquello. Y un día le dije: oiga, ¿por qué ustedes oran así? Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar: si usted, Karime, supiera de dónde nos sacó el Señor, usted oraría como yo. Al que mucho le perdona, mucho le ama. El grado de la revelación de la gracia de Dios sobre tu vida es directamente proporcional a la pasión que tienes por Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuánta gracia se invirtió en mi vida para que yo esté predicando aquí? ¿Cuánto perdón de Dios para que yo esté en este lugar? Mucho, mucho, mucho. Mucho pecado por generaciones. Muchas lágrimas y vidas sembradas para que pudiera hacerse un ministerio como el que está aquí. Precio a pagar. ¿Cuál es el precio que has pagado tú? Porque esa es otra de las doctrinas, que no paguen precio. No es cierto. No es cierto. ¿Cuál es el precio que has pagado por lo tuyo? Jesús confronta a este hombre, porque el pasaje está en Marcos 14:3-9, este mismo pasaje. Esta mujer enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, ¿verdad? Enjugó sus pies y comenzó a llorar. Ella tuvo una revelación para ver a Jesús. Dijo: este es Jesús. Este hombre es adecuado para que yo me derrame delante de él. Vio la gracia de Dios. Esta mujer tuvo una revelación en su dolor. Amados, era tan fuerte, hermanos, lo que esta mujer hizo. Mire lo que dice, amados, allí. Yo quiero que pongan Marcos 14,
versículo 9, mire lo que dijo Jesús de esta mujer que había llorado tanto delante de él. De cierto te digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se va a contar lo que esta mujer ha hecho para memoria ¿de quién? De ella. ¿Serán importantes las lágrimas? ¿Son importantes? Que se va a hablar de esa mujer siempre. ¿Qué hizo, amados? El alabastro. A Jesús no le interesa, el dueño del oro y la plata. Fueron las lágrimas. Lo que dijo, siempre se va a hablar de esta mujer para memoria de ella, porque lo que hizo ha tocado mi corazón. Hermanos queridos, esta mujer fue salvada y los muchos pecados de ella y sus generaciones fueron borrados por el derramamiento de lágrimas. Lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de perdón, lágrimas donde a ella no le importó la vergüenza y el juicio que había sobre de ella. Miren, hermanos, llegó a ese lugar, la despreciaban. A ella no le importó nada, simplemente se dio cuenta que estaba frente a un hombre que era el ideal para derramarse el alabastro y sus lágrimas, ¿verdad? Era el ideal, era el momento. Y dijo, no tengo que esperarme a morir, aquí está ese hombre. Hermanos, estás en esta iglesia, no hay otro tiempo, este es el tiempo para ti. Hoy es para ti, no es para mañana, este tiempo es para ti. Que es posible que tus plegarias tengan respuestas si apelas al punto de las lágrimas. Si arreglas esa situación en las cortes donde tu sufrimiento sí lo has tenido, pero está por debajo de lo que tiene que llegar. Todavía hay mucho que derramarse delante de Dios. Hermanos queridos, ¿tienes familiares, hijos, hermanos que no se ha convertido? Te digo que falta lágrimas por esos hermanos. No hemos visto resultados en la conversión de nuestros padres, nuestros hijos, porque faltan lágrimas derramadas por ti, por ese muchacho y esa muchacha. Y tú me puedes decir, pastor, he llorado mucho. Sí, pero todavía está acá. Todavía falta subir los méritos y tienes que trabajar en ello. Tienes que trabajar en eso. Las lágrimas se forjan, los méritos se forjan. Hay que llorar en el altar por ese hermano perdido. Hay que llorar en el altar por ese cónyuge, por esa hija. Hay que llorar en el altar para que Dios limpie mi generación. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucho pecado. Mi familia de los dos lados, hay mucho pecado. Y necesito derramar lágrimas para que haya una limpieza en mi generación. Y la tarea no es para nadie que no esté aquí, es para ti. Faltan lágrimas en la redoma de Jehová por parte tuya. Y esas lágrimas son tan poderosas, hermano. Es probable que estás a punto de llegar a los méritos correctos y la respuesta está a la puerta. Porque cada cosa que has vivido en tu niñez, te tocó una vida pesada, te tocó una vida difícil. Hermanos, hay personas que sus vidas han sido difíciles desde que nacieron. Y ese sufrimiento está anotado en el gran libro. ¿Qué falta, amados? Derramarnos delante del Señor y acumular lágrimas. Yo me impresioné el poder que tienen las lágrimas. Son demasiado fuertes, más de lo que pensamos. Las lágrimas tienen poder. Tenemos que venir delante de Dios. Dice en Filipenses 1:23 que tenemos el privilegio de creer y padecer por Él. Por eso, mis amados, los mártires, imagínense un mártir, dice la Biblia, amados, que los mártires tienen el privilegio de morir por Él. Imagínense los méritos de un mártir que muere por el evangelio, por la fe en Jesús. Imagínense, hermanos, por eso donde hay mucha gente que matan y ejecutan por el evangelio, hay avivamientos. Porque la sangre derramada de los mártires son méritos que llegan delante del Señor. Y esas vidas, amados, hablan delante de Dios.
Aquí tuvimos el testimonio, hermanos, de un hombre que fue sacado del nivel más oscuro de las tinieblas. Aquí lo tuvimos. Me decía mi esposo, ay, no lo traigas, qué miedo, ¿verdad? Tiene un testimonio tan tremendo. Aquí lo tuvimos. Una de las cosas que él hizo, amados, el predicador que le predicó, él lo mató en la cárcel. Pero el predicador le dijo, vas a servir a Dios. Y siempre le dijo, así lo perdonaba, y dijo, vas a servir a Dios. Ese perdón, amados, que ese predicador le soltó, ahora él predica la palabra. Salió de la cárcel por una forma sobrenatural. Hay asuntos en las cortes que no entendemos. ¿Por qué Dios permite que un asesino salga? Para que haga la tarea del predicador que mató y sepa lo que se tiene que pagar. Así tenemos un Pablo que estuvo viendo cuando mataban a Esteban. Dicen que detenían las ropas de los que mataron a Esteban, el primer mártir de Hechos de los apóstoles. Y después Pablo le dijo, yo le voy a enseñar a el precio que ha de pagar por amor a mí. Y Pablo viene y termina el ministerio de un Esteban que fue ejecutado. Hermanos queridos, los tribunales de justicia en los cielos son muy diferentes a los de aquí. Hay cosas que se tienen que arreglar personalmente con Dios. Hay que hablar, hay que detenernos en el camino, entrar con Dios y decirle, Señor, necesito arreglar un asunto. Tengo un problema económico. Tengo 5 o 6 años que no la libro, estoy endeudado. Ya perdí mi matrimonio por las deudas, no salgo. Estoy amenazado. Ahí hay un asunto de cortes. Tienes que hablar con Dios y decirle, Señor, ¿cómo está eso? Y derrámese, sácame de aquí. Tengo un asunto familiar, es un asunto de cortes. Lágrimas derramadas y decirle a Dios, Dios mío, háblame, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy viviendo eso? Hay familias completas llenas de pecado. Todos los hijos son adictos, todos están en la cárcel. Oiga, yo sé de 3 hermanos que están en la cárcel juntos. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar desintegrado, de mucho dolor. Muchachos dañados que no tuvieron papá, mamá. ¿Y cree que a Dios no le importa? Ay, pastores, que son unos vagos, ladrones, drogadictos. Dios los ama. Dios conoce el trasfondo que tuvieron, hermanos, esos muchachos perdidos. Él no los está viendo como nosotros lo vemos, ni los juzgamos como nosotros los juzgamos. Por eso Dios te levanta un muchacho de la cárcel que ha cometido pecados, porque hay un Dios en los cielos. Hay una madre que llora y que derramó muchas lágrimas, sí. Por el marihuano, sí. Sí. Y las lágrimas de esa madre están llegando a los cielos. Sí, 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 hermanos. Detrás de esos muchachos siempre alguien pagó el precio de llorar y llorar y llorar, que no lo merecen. ¿Quiénes somos nosotros para decir que merecen? El sufrimiento Dios lo ve. ¿Usted cree que el Señor no ama a un muchacho que anda robando, que anda perdido, que anda ahí, hermanos, todo sucio, que anda haciendo males, pues anda loco, hermanos, y tuvo una vida horrible, una vida terrible? Pero Dios los ama, también por ellos murió en la cruz del Calvario. Hermanos, necesitamos saber que tenemos que llenar el altar de Dios en esta hora, enjugar los pies de Jesús como lo hizo esta mujer. Venir a Él, amados. Hay necesidad de llorar. Hay necesidad de llorar. ¿Cuánto pesan tus lágrimas? ¿Son lágrimas de sinceridad? ¿Cuánto pesa tu llorar por ese cónyuge? ¿Cuánto pesan tus lágrimas por tu familia, por tu situación, por tu sanidad? Hay necesidad de un altar de lágrimas. Las lágrimas tienen un poder que yo no lo había visto, hermanos. Tu sufrimiento tiene ya un nivel, pero no es suficiente. Todavía tu plegaria no está siendo oída, llega hasta aquí. Hay necesidad de subir los méritos y hay que trabajar y forjarlos. Las lágrimas suben mucho los méritos, porque en la corte se tiene que soltar el decreto. ¿Cuál? Otórguele lo que está pidiendo.
Y no va a salir la respuesta si no es de la corte y del tribunal, soltados hasta que los méritos lleguen al nivel. Amén. Y Dios va a decir: este es el día en que ha llegado a los méritos, he escuchado tu clamor, ha llegado al nivel, esta es la respuesta para ti. Este es el problema que tenemos, hermanos queridos. Problemas, hermanos, que necesitamos forjar. ¿Cuánto pesan nuestras lágrimas? ¿Cuánto pesa nuestro dolor? Jesús murió en la cruz del Calvario, hermanos queridos. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús se derramó en la cruz del Calvario y sus méritos son suficientes. Yo te voy a decir, hermanos, las lágrimas que hemos derramado por una respuesta, los llantos que hemos derramado por una respuesta. Hay lágrimas sembradas en esta iglesia para que Dios levante una iglesia poderosa. Hay lágrimas derramadas por ti. Lágrimas derramadas por ti. Dios te ha permitido tener hijos con limitaciones. No pienses que a Dios no le importa. Dios está forjando dentro de ti una mujer, un hombre que sea capaz de dar a luz a una visión poderosa. ¿Qué fue, hermanos queridos, lo que a mí el Señor puso en mi corazón para abrir una iglesia? Pastora Karime, si tú estabas con tu esposo el doctor, si vivías tan bien, ¿qué tienes que andar ahí en una iglesia? Así me dijo a mí una esposa de médico. Cuando tu vida empiezas a ver las necesidades que hay y dices: yo quiero que mi vida sea de bendición para otras personas. Sí, mi hogar está demasiado ordenado. Tengo un esposo, el hombre más bueno. Tengo 2 hijos buenos, que yo no sé lo que es un hijo malcriado. Yo no sé lo que es que mi hijo llegue después de las 11 a mi casa. Yo no conozco un hijo que se encierre en su cuarto. No conozco una hija malcriada. Yo no sé qué es eso, hermanos. Yo no sé lo que es un hombre grite en mi casa. Tengo un hombre bueno. Tenía mi vida en orden. Con mi casa yo viajaba. ¿Qué tenía yo que andar haciendo en una iglesia? Mi niñez, hermanos. Me olvidaré de las necesidades de los que me rodean. Viviré tan tranquila, tan bien, porque mi vida se me ha acomodado. O dirigiré mi vida sobre un decreto que está sobre mí. No podía ser feliz, hermanos, sin un decreto. Decidí servir a Dios y decirte a ti en esta mañana que Dios te ama profundamente. Te tocó y estás teniendo un hijo enfermo, un hijo con limitaciones, un hijo hiperactivo. Dios está allí, hermanos. El dolor de la enfermedad, ¿poco crees que Dios no lo ve? Se está acumulando los méritos, se está forjando algo grande sobre tu vida. Faltan lágrimas de parte tuya. Falta un derramarte y llorar mucho, enjugar lágrimas delante de Dios y decirle al Señor: Señor, ten misericordia. Yo te voy a decir esta noche: llora fuerte delante de Dios y presenta tus lágrimas a favor de lo que tú necesites. Hay un problema económico, llora delante de Jehová. Hay un problema familiar, llora delante de Jehová. Hay situaciones que tú crees que a Dios no le ha importado lo que has vivido. Dios tiene todo contadito. Tu escasez, tu miseria, tu pobreza, el desprecio, el maltrato que has vivido, nada se le ha ido, todo lo tiene en una redoma. Y está en un nivel. Sigue lágrimas y viene la respuesta. Este es un mensaje no popular, pero te trae una respuesta a tu vida. Yo en lo personal he recibido muchas respuestas en esa forma, pero no pensé que era tan importante. Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que te pongas de pie. Hoy quiero que tú sepas que hay mucho poder en las lágrimas, que hay necesidad de derramar lágrimas por los seres nuestros que están en tinieblas. No se ha convertido, pastor, es que mi familia es muy dura y no se convierte. Faltan lágrimas. Te faltan lágrimas por ese hijo y por esa hija. Ya he reprendido mucho. No necesitas reprender. Lágrimas.
Es que ya le he hablado mucho y no quiere. No tiene que hablarle. Lágrimas. Porque el Dios de la gloria en un instante así te convierte en una persona. Se levanta la persona en un instante, te dice: voy a buscar a Dios. Porque los méritos de las lágrimas han llegado al nivel. Amén. Basta ya de tantas cuestiones, hermanos. Hay poder en las lágrimas. Hay que derramar lágrimas delante de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos y vamos a decirle al Señor: Padre, queremos ser como la mujer del alabastro. Esa mujer, Señor, que enjugó tus pies con sus cabellos. Derramó, Señor, el alabastro de nardo puro. Pero dice tu palabra, Señor, que fue tanto lo que esa mujer movió tu corazón. Además que le dijiste que le eran perdonados sus pecados. Dijiste que siempre se hablaría de esa mujer y lo que había hecho para memoria de ella. Señor, fue tan importante las lágrimas derramadas que no fueron pocas. Lágrimas, lágrimas, llorar delante de ti y presentar las lágrimas como méritos delante de un Dios vivo, porque hemos pecado delante de Jehová, porque venimos de descendencias y generaciones que han sido apartadas a Dios, y por eso nuestra familia no se ha convertido, porque necesitan nuestras lágrimas. Lágrimas para llorar por una generación que no te ama, que está perdida haciendo lo que quiere, porque nos faltan lágrimas por ese hijo, por ese hermano, por ese cónyuge. Lágrimas que se presenten delante de ti, Señor, como méritos, forjando lágrimas delante de ti, decirte: cambia mi generación. Hoy te presentamos, Señor, nuestro corazón, el poder de las lágrimas. Como Ana, Señor, que pudo traer a esta tierra un hombre como Samuel. Una mujer que logró, Señor, accesar a las cortes y lograr el hijo que tanto quería. Y no solo él, 5 hijos más le diste. Pero logró bajar de los tribunales un ser de luz tan grande como fue Samuel, juez, profeta y sacerdote. ¿Cuánto nos han costado los hijos? ¿Qué precio hemos pagado para ver un hijo o una hija sirviéndote tan hermosamente? Mirar a nuestros nietos, Señor, servirte, predicadores, salmistas, ministerios poderosos que te adoren a ti, Señor. Muchas de las personas que están aquí han sufrido mucho porque están a punto de dar la luz a un Samuel. Ellos no saben que hay un propósito grande. Ellos no saben, Señor, que sus lágrimas tienen propósito. Ellos no saben que se están cambiando las generaciones, que el dolor de ver a tu hijo enfermo, a tu hija enferma, es porque Dios está forjando en ti una mujer poderosa que dará a luz algo grande. Hoy te presento a tu pueblo, Señor. Llévanos al altar para derramar lágrimas delante de ti, que nos cuenten como méritos, que delante de ti, Señor, se presenten para que respondas a la plegaria. Toma control de las oraciones que hay, Señor.